Hola amigos y hermanos que nos siguen a través de Viva Cristo TV. Para nosotros todo un placer poder llegar a través de esta señal televisiva hasta sus vidas. Recuerde que somos el programa Muchas Opciones, Un Camino, y el colectivo realizador le invita a que nos acompañe hasta el final porque estaremos abordando un tema interesante para la comunidad cristiana. Hoy nos vamos a acercar a la historia del metodismo porque es una historia interesante también basada en experiencias de hombres y mujeres que tenían muy bien concebida la doctrina y la práctica espiritual. Entonces acompáñenos porque esas experiencias pueden hoy enriquecer nuestra vida. Tan temprano como en 1744, Juan Wesley convocó a la primera conferencia de sociedades metodistas. Este hombre, considerado el padre del metodismo en el mundo, pues estaba tratando de que allí se reflexionara sobre cómo enseñar, qué enseñar y también cómo regular la disciplina, la práctica y también la extensión del evangelio a través de la palabra. Entonces, hoy estaremos hablando sobre metodismo y las experiencias que hoy nos pueden enriquecer como pueblo de Dios. Y para eso nada mejor que contar con la presencia en nuestro espacio del reverendo Orímar Falcón, pastor de la primera iglesia metodista en la ciudad de Bayamo, al oriente de Cuba. Bienvenido a nuestro espacio, pastor. Gracias, Katiuska. Saludos a los amigos y hermanos que nos siguen en esta hora. Puede usted intercambiar también con nosotros a través del Facebook Live porque estamos transmitiendo igualmente en las redes sociales. Pastor, ¿por qué Juan Wesley se considera el padre del metodismo? Porque fue una figura fundamental en la creación del metodismo y desde temprano, aun cuando su hermano Carlos Wesley creó una pequeña sociedad en Oxford, Wesley vino luego y no tardó mucho en hacerse el líder de este pequeño grupo en Oxford. Por su experiencia, ya había pasado por ahí, ya estaba graduado y no tardó en ser ese líder que impulsó esta pequeña célula del metodismo. ¿Y por qué se denominó precisamente metodista? En el principio, esta pequeña célula originaria del movimiento metodista se les llamó en tono de burla de muchas formas, entre ellos los sacramentalistas, las polillas bíblicas, el Club Santo y también metodistas. Alguien expresó en una ocasión que ellos van pasando, ahí va la banda de metodistas. Y se les decía metodistas por el método riguroso en que habían decidido buscar a Dios todos los días, de levantarse una hora, de hacerse ciertas preguntas y autoexamen, de comulgar todas las semanas, lo hacían metódicamente y es por eso viene el nombre al principio como un tono de burla de metodistas, luego se queda como el grupo de personas creyentes llamados metodistas. Pastor, ¿cuáles fueron las experiencias más enriquecedoras que tuvo Juan Wesley en su vida, tanto al inicio del metodismo como después en su vida de alguna manera de fe? Bueno, yo creo que Dios tiene un propósito con cada vida y con cada persona que nace y más que viene a sus pies. Y desde temprano vemos que en Wesley hubo experiencias que marcaron su vida. En uno de sus retratos hizo grabar una casa en llamas y una inscripción que decía: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Porque a edades tempranas la casa pastoral de Edward se incendió en la madrugada y una de las niñas dio el grito al caerle unas chispas en los pies, sacaron a todos y cuando Samuel Wesley ya tenía todos los niños abajo, que hizo el conteo, vio que faltaba uno y cuando miraron estaba Juan entonces en la ventana, y la casa ya en llamas y intentaron entrar pero ya las llamas eran muy grandes y no había tiempo
para ir hasta el cuarto de Wesley y sacarlo de Juan. Entonces los vecinos rápidamente hicieron una escalera humana, rescataron a Wesley de una forma milagrosa, a Juan, y al ponerlo delante de Samuel, su padre, la casa se desplomó en ese instante. Y realmente eso parece que impactó la vida de Juan Wesley y muchas experiencias más. Por ejemplo, en su viaje a América, una tormenta que atravesó el barco, vio el testimonio de unos moravos que en medio de la tormenta no dejaron de cantar ni dejaron de alabar a Dios. Y entonces él se da cuenta ahí de que le faltaba algo. Y pidiéndole consejos a un pastor moravo, el pastor moravo lo confrontó y él le expresó y le dijo, sé que Cristo es el Salvador del mundo. A la respuesta de la pregunta que le había hecho este pastor, pero ¿es tu Salvador? Y él no pudo responder esa pregunta y eso impactó, lo hizo ver a él de comenzar una búsqueda espiritual porque sabía que algo le faltaba. Él decía, ¿quién me librará de este temor a la muerte? ¿Quién me librará de este temor a la muerte? Y fueron experiencias que él fue viviendo. El 24 de mayo de 1738, Aldersgate, en la experiencia del corazón ardiente, en una vigilia en ese mismo año, el 31 de diciembre, dice que en la madrugada todos a una alabaron a Dios. La primera vez que predicó al aire libre, que para él escribe en su diario que le parecía que era pecado predicar al aire libre, pero tuvo que hacerlo por las circunstancias que tuvo que enfrentar, las dificultades. Su amigo Whitefield lo invitó a predicar al aire libre y él fue y lo hizo y empezó a hacerlo. En una ocasión, desde la tumba de su padre, dijo, el mundo será mi parroquia, porque le habían cerrado varios púlpitos para él predicar. Muchas experiencias, realmente muchas experiencias. En los tiempos que tenía con su mamá, Susana Wesley, él dedicaba 1 o 2 horas semanales a cada uno de sus hijos. Él en una ocasión le escribe, le dice, te ruego que me dediques una de las horas que antes me dedicaba. Son muchas experiencias que él vivió realmente y que fueron contribuyendo a la doctrina y a la enseñanza metodista. Exactamente, pero además que fortalecieron su espíritu y que lo llevaron también a convertirse en un hombre extraordinario. Mire, un dato curioso, Juan Wesley solo tenía de estatura 1.65 y nunca llegó a tener un peso superior a los 55 kilogramos. Y aún así, Juan Wesley se convirtió en un hombre comprometido con la extensión del Evangelio, comprometido con la obra de Dios. Tan es así que llegó a predicar más de 42,000 sermones y todos los días, según los datos curiosos de su vida, pues recorría alrededor de 32 kilómetros a caballo para poder llevar el Evangelio y llevar la palabra de Dios a las almas que lo necesitaban. Sí, hay algo que se conoce como las alforjas de Wesley. Se dice que Wesley, cuando iba en sus viajes y pasaba por la casa de un pastor, le daba un libro para leer. Y cuando regresaba le recogía el libro, pero no solamente le recogía el libro, sino que le hacía preguntas a ver si se lo había leído. Porque decía que todo buen pastor debía ser un buen lector. Y así edificaba la vida de los pastores que él tenía bajo su cuidado. Porque dicho sea de paso, Juan Wesley llegó a escribir también más de 200 volúmenes, más de 200 libros, que igual son hoy material de estudio para los metodistas en cualquier parte del mundo. Vamos a hacer una pausa en la conversación porque mire qué interesante. Una de las cosas que se logra siempre dentro del metodismo, al menos acá en la isla de Cuba, es la enseñanza desde las primeras edades de lo que es nuestra doctrina y nuestra denominación. Entonces los niños también quieren aportarnos algo sobre el conocimiento que tienen del metodismo y así nos llega la sección Creciendo con Cristo. Hola queridos amiguitos, ya llega la sección Creciendo con Cristo, dedicada a los más pequeños de casa. ¿Sabías que Juan Wesley es conocido como el padre de la iglesia metodista?
Sus enseñanzas, su apego a la sana doctrina y su trabajo apasionado para extender el Evangelio motiva a muchos creyentes de hoy en día. En la Iglesia Metodista de Bayamo nos enseñan desde pequeños que este hombre fue un verdadero hijo de Dios. John Wesley nació el 17 de junio de 1703 en Epworth, Lincolnshire, Inglaterra. Su padre, Samuel, era clérigo y su madre, Susana, fue la maestra de él y de sus 18 hermanos. Wesley asistió a Oxford, donde fue ordenado al ministerio anglicano. Te invito a que escuchemos lo que tienen que decirnos otros niños. John Wesley fue el fundador del movimiento metodista. Hasta hoy es seguido y admirado por muchos. El 1 de mayo de 1739, en Londres, junto con un grupo de seguidores, formó la primera congregación metodista. Nosotros podemos continuar con lo que Wesley comenzó, predicando la palabra, dando ejemplo de buenos metodistas y nunca avergonzarnos de la palabra del Señor. Nosotros los metodistas debemos ser perseverantes como Él lo fue y no apartarse nunca de los caminos de Dios. Te quiero dar ahora algunos datos sobre la niñez de Wesley. Fue un hijo de un predicador y una mujer llena de sabiduría. Desde niño fue instruido en el estrecho contacto con las historias de la Biblia. Se vestía con sus mejores ropas cuando iba al estudio de las Sagradas Escrituras. Respetaba y honraba a sus padres. Era disciplinado en todo lo que hacía. Desde muy pequeño aprendió a darle un lugar especial a las cosas de Dios. Por eso luego se convirtió en un gran predicador que alcanzó a muchas almas. Hoy tenemos que ser creyentes apasionados como Wesley, dando siempre el primer lugar a nuestro Dios. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio apareció. Junto con toda su familia y los animales en el arca entró. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Luego pasaron muchos días hasta que la tierra se secó. Dios dibujó un arco iris para recordarnos de su amor. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé.
los canguros saltan de emoción. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Ya me despido. Te invito a que leas las obras completas de Juan Wesley y que conozcas a fondo sus historias porque son muy cautivadoras. Y te regalo el versículo que está en 1 de Timoteo 1:10. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y en la buena doctrina que has seguido. Hasta luego. Los niños, tremenda bendición dentro del pueblo metodista en la isla de Cuba y para nosotros acá en el oriente de la isla, justamente en la ciudad de Bayamo, han sido una bendición extraordinaria. Así que a ellos muchísimas gracias por también formar parte de este espacio. Seguimos hablando del metodismo con el reverendo Orímar Falcón. Pastor, ¿por qué en algún momento se les llamó el Club Santo y qué importancia tiene el Club Santo también para el metodismo de la actualidad? Sí, es importante porque fue el primer grupo que empezó a marcar esa búsqueda espiritual en los Wesley. Curiosamente, este grupo lo fundó Carlos, que al principio no quería comprometerse. No quería el hermano buscar. de Juan Sí, Wesley. Carlos Wesley, el hermano. Y de una manera tremenda, de momento empezó a buscar, querer buscar a Dios, dejó ciertas amistades que no eran buenas para él, y él lo funda. Pero Wesley regresa a Oxford, ya después de haberse graduado, él había estado ausente, regresa a Oxford y entonces no tardó en hacerse el líder de este pequeño grupo que nunca pasó de más de 15 miembros. Nunca pasó de más de 15 miembros. Y en este grupo fue importante para la vida de estos jóvenes porque de este grupo no solamente salieron los Wesley, Carlos Wesley y Juan Wesley, fundadores del metodismo, sino que también salió un obispo moravo, uno de los grandes escritores de la época, de cristianos de la época, salió de ese grupo también, y el predicador más elocuente del momento, de la época, que fue Whitefield, que impactó a muchas personas en ese tiempo. Es decir, que este pequeño grupo, esta célula originaria, no solamente impactó la vida de Juan Wesley, sino de los pocos que estaban, porque decidieron buscar a Dios, y algo que al principio no preocupaba, incluso se burlaban de ellos, llegó el momento en que comenzaron a preocupar en la universidad, y hay una anécdota en la cual empezaron a criticarles y a decir cosas en contra de los Wesley, y uno de los hermanos de Wesley le dice que si ahí no es bienvenido, ¿por qué se queda allí? Si acá hay otros lugares donde puede hacerlo, sin necesidad de ser criticado, de ser perseguido y nada de esto. Y Wesley le responde que todo verdadero cristiano, donde quiera que esté, va a ser perseguido, va a ser criticado. Y entonces le dice, creo que es mejor endulzar la fuente que a cada arroyo en particular. Y ese pequeño grupo de jóvenes que se les llamó Club Santo, y metodistas también fueron los dos más comunes, era la fuente de un gran movimiento que luego se empezó a desarrollar y que influyó en la vida espiritual de Juan Wesley y de Carlos Wesley, su hermano.
Bueno, nosotros no por casualidad hoy hemos traído este programa este tema a nuestro programa. Sucede que justo el 24 de mayo él tiene la experiencia del corazón ardiente y usted lo dijo hace un instante. ¿Qué tan importante es esa experiencia y por qué se sigue celebrando hoy dentro del metodismo en cualquier parte del mundo? Los cubanos al menos lo celebramos, además con muchísima pasión. Sí, esta es una de las experiencias que marcó la vida de Juan Wesley. Recuerda que te dije que él estaba en una búsqueda espiritual. La experiencia que tuvo en el barco, en la tormenta, de ver que le temía la muerte, cuando el pastor Moravo lo confronta, él se da cuenta que le faltaba algo, Su hermano Carlos tuvo la experiencia primero y había compartido con él, y él estaba en esa búsqueda espiritual. Y yo me río porque él en su diario escribe que él no fue de muy buena gana a esta invitación que le hicieron a la capilla que estaba en Aldersgate. Y dice que él fue sin mucho deseo. Y yo le digo a los hermanos, aunque usted no tenga deseo de ir a la iglesia, de congregarse, vaya, porque quién sabe lo que Dios puede hacer en tu vida ese día. Y Wesley fue ese día sin mucho deseo. Y mientras se leía el 24 de mayo de 1738 en la capilla de Aldersgate el preludio de Martín Lutero a la carta de los Romanos, dice Wesley que él sintió arder su corazón de una manera extraña, de una manera diferente, y que por primera vez sentía que sus pecados le eran perdonados. Ahí muchos historiadores piensan que ahí terminó esa búsqueda espiritual y que tuvo esa experiencia que él estaba buscando de experimentar que era hijo de Dios, de que sus pecados le eran perdonados, sentir su corazón arder, fue algo extraordinario que marcó su vida, y a partir de ese momento el ministerio de Wesley es diferente completamente, la forma de predicar, la forma de la enseñanza cambia completamente, porque tuvo una experiencia con Cristo en su vida personal. Y es por eso nosotros decimos que predicamos la religión de la experiencia, y es importante, los metodistas hacemos énfasis en que las personas entiendan y que tengan una experiencia con Dios, una experiencia donde puedan experimentar el perdón de sus pecados, donde puedan experimentar que son hijos de Dios, donde puedan experimentar el amor de Dios en sus vidas. Es que cuando nosotros experimentamos eso es cuando sentimos que verdaderamente nuestro interior cambia, porque incluso podemos pasarnos mucho tiempo ocupando un banco en un templo, siendo parte también de un ministerio, trabajando en la obra del Señor, pero nunca habernos encontrado con el Espíritu Santo, nunca haber tenido una experiencia de tú a tú en intimidad con Dios, nunca haber sido estremecido en los cimientos del alma, y entonces seguir siendo las mismas personas, no experimentar un cambio hacia el interior, y podemos vivir de una apariencia que no tiene nada que ver con nuestra esencia espiritual. Efectivamente, en lo que yo he leído de Wesley, me he dado cuenta que Wesley, antes de la experiencia del corazón ardiente, el 24 de mayo, de cierta forma, él veía la salvación como por lo que hacía. Él fue a América a predicarle a los indios, pensando que con esto alcanzaría un mayor grado de consagración, de podría salvar su alma. Lo veía de cierta forma como que por las obras que hacía. Y a veces las personas que no han tenido la experiencia comienzan a vivir una religión, comienzan a vivir algo y piensan que porque tienen una forma de vida o porque vienen a la iglesia ya son salvos. Y realmente no. Es importante que las personas se encuentren con Jesús. Se encuentren con Jesús. Porque yo digo, una persona que se encuentra con Jesús, que tiene una experiencia con Dios, aun cuando después se aparte, aun cuando después no quiera seguir en el camino congregándose, no puede dejar de reconocer que Dios tocó su vida. Esas experiencias son las que verdaderamente necesita el alma. Vamos a hacer una pausa en la conversación, pastor, y al regreso estaremos hablando de otra parte importante
de la educación de Wesley, que fue la influencia de su madre Susana Wesley. Una pausa, usted no se vaya, al instante venimos con más. Ya estamos de regreso y vamos a estar hablando, como les anuncié antes de la pausa, de Susana Wesley. Si bien Juan Wesley se considera el padre del metodismo, pues su madre Susana se considera también la madre del metodismo. ¿Por qué? Bueno, es la madre de Juan Wesley y ella tuvo mucha influencia en la vida espiritual de Juan Wesley. Era una mujer que se preocupó mucho por la vida espiritual de sus hijos y en todos los sentidos, Fue madre de 19 hijos. Imagínense, 19 hijos en una casa, es algo bien difícil. Ella crió e instruyó a 13, los otros murieron en la infancia por algunas enfermedades, pero aún tantos hijos en la casa era difícil concentrarse, pero ella enseñó a sus hijos que cuando ella se cubría la cabeza con el delantal, no debía de ser molestada, porque estaba orando. Y toda la semana Susana le dedicaba 1 hora a cada uno de sus hijos para buscar, intimar con ellos, instruirle, darle consejería y todas estas cosas. Susana fue una mujer extraordinaria. En una ocasión empezó a dar reuniones en la cocina de su casa y llegó a reunir hasta 200 personas en la cocina de su casa. Hay tantas cosas que ella hizo que influyeron en la vida de Wesley que la consideran por eso la madre del metodismo. Realmente no es porque solamente lo haya parido, sino que influyó positivamente, espiritualmente, en la vida de Carlos y de Juan Wesley. Y es que su vida es también un gran evangelio para todos nosotros, ¿no? El hecho de que una mujer pueda instruir a tantos hijos, aún con el dolor de haber perdido a otros cuantos, porque tener 19 y solo ver crecer a 13, los otros 6 verlos morir, eso es algo que desgarra el corazón y la vida misma de una madre, pero ella fue valiente, se esforzó, instruyó a sus hijos, le enseñó la buena palabra y por supuesto también les predicó con su ejemplo, porque que ella estuviera pues evangelizando y además enseñando palabra a personas ajenas a su morada, o sea, congregando en su propia casa a otras personas, eso enseñaba a sus hijos de que era necesario extender el evangelio. Definitivamente fue una mujer extraordinaria. ¿Cree usted que hay mujeres del día de hoy, de nuestra realidad actual, que puedan decirse se parecen o por lo menos están imitando a Susana Wesley? Sí, yo pienso que sí, que haya muchas mujeres. Es que Dios, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que hay mujeres que influyeron en las Escrituras. Y estaba Ana, la profetisa, allí en el templo. María fue una mujer elegida por Dios para este ministerio de cuidar a Jesús en los primeros años de su vida. Lidia. El apóstol Pablo habla de Loida y Eunice, que fueron mujeres que influyeron en la fe de Timoteo. Tantas mujeres que en la Biblia vemos que influyeron positivamente en otros. Y en la actualidad hay muchas mujeres que realmente son impactantes en la vida y en la obra de la iglesia. Dentro de la iglesia metodista, la fraternidad metodista de mujeres es una fraternidad muy fuerte, que hace un trabajo excelente, y la pastora Marixa, esposa del obispo, es una mujer extraordinaria que ha influido mucho en este movimiento tan fuerte de mujeres metodistas en Cuba. Así mismo, y hay muchas mujeres que han tenido el liderazgo
también desde el pastorado dentro del pueblo metodista y que han dado extraordinarias enseñanzas a sus congregaciones. Una de las esencias o dentro de la disciplina metodista es precisamente la itinerancia en el ministerio pastoral. Y nosotros acá hemos tenido ya varios pastores desde que se fundó la iglesia metodista en la ciudad de Bayamo. La cuarta pastora que pasó por esta iglesia fue la pastora Noria Hidalgo, que lamentablemente ya no está con nosotros, partió con el Señor, pero antes de su partida tuvimos la posibilidad de llegar hasta su morada en Holguín, ciudad de Holguín, también en el oriente de Cuba, para un poco pues acercarnos a su historia de vida y a esa esencia metodista que la caracterizó desde que se entregó al Señor. Entonces vamos a compartir con usted un reportaje que hicimos ya hace algún tiempo, pero que no queríamos dejar de traer a nuestro espacio por la importancia que tuvo también una mujer como esa dentro del metodismo en la ciudad de Bayamo. Ahora, ahora le están tirando fotos a todos. Pase para adelante. No, pero si es que yo me acabo de levantar ahora Bueno, yo dije que a las 9 llegábamos. en la iglesia de Bayamo. El pasado nos atrajo, la historia que nos fue formando hasta ser la iglesia que somos hoy. Y motivados llegamos a esta casa en la calle Rafael Peralta del reparto holguinero Alex Urquiola. Es la actual morada de Noria Hidalgo Ruiz, cuarta pastora que guió espiritualmente al pueblo metodista de Bayamo entre los años 1967 y 1970. En el año 59 recibí el llamado de Dios para ser pastora a todo tiempo y me nombraron para la iglesia de San Andrés en el año 59. De San Andrés me trasladaron para Santa Rosa. Santa Rosa era un campo en la provincia de Matanzas y allí estuve 1 año y medio. Me trasladaron entonces para la iglesia de Niquero. Estuve en Niquero unos meses, como 6 o 7 meses nada más. Me cambiaron para la iglesia de Omaha y me fui a vivir a La Habana. Estuve 3 años sin trabajar y a los 3 años el obispo Armando Rodríguez me dijo: Noria, no vas a seguir en el pastorado, ¿quieres seguir trabajando? Y yo le dije: sí, yo quiero seguir trabajando en el pastorado. Y él me dijo: escoge tú la iglesia. Yo dije que me mandaran para Bayamo. Nosotros teníamos nuestra casa en La Habana. No teníamos cuota en Bayamo, no teníamos la cuota en Bayamo que se daba por libreta. Estaba en La Habana y un chofer que era amigo de nosotros nos llevaba. La prima de mi esposo nos mandaba la comida en una caja y pintaba la guagua frente a la iglesia y mi esposo recogía la comida. Y de esa forma estuvimos un tiempo sin que la iglesia supiera nada. En Bayamo me enfermé de la columna y tenía que dormir en una cama de tabla. Pero nunca, aunque pasé tanto trabajo, pasé hambre y pasé de todo, nunca en la vida dije que iba a dejar el pastorado.
importante era predicar. Escasez de alimentos, pocas horas de sueños en una cama de tablas, disturbios congregacionales no fueron jamás obstáculos para una mujer decidida a salvar almas para Cristo. Y a la usanza de una época con límites para el cristianismo, Noria levantó banderas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La iglesia empezó a crecer y logramos tener una congregación bastante grande, sobre todo de jóvenes. Aunque iban mayores y niños también, teníamos escuela dominical, teníamos de todo. Tía, ¿tú recuerdas algún coro favorito tuyo? ¿Cuál te gustaba? Sí, porque vive Él. Porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, no hay temor. Noria lleva más que la hidalguía de su apellido. Esta mujer de fe, de guerra espiritual y de pasión por la obra de Dios, llegó a pastorear 12 iglesias en Cuba y por 8 años fue la máxima líder de la Fraternidad Metodista de Mujeres en la isla. Bayamo la ayudó a crecer. En esta urbe oriental desarrolló un fructífero ejercicio pastoral que más tarde la llevó a asumir una de las iglesias más grandes del metodismo cubano, ubicada en CAI 25 del Vedado Habanero. Hasta hoy ha sido la única mujer que pastoreó aquella gran congregación. Sin embargo, fue Bayamo cuna de grandes emociones. Lo recuerdo con mucho cariño y con mucho amor, pero nunca más he podido volver a Bayamo. ¿Cree que el 60 aniversario de la iglesia fuera un buen motivo para regresar y vivir con los bayameses esa experiencia? Yo creo que sí, que sería muy bueno. Con muchísimo cariño seguimos recordando a la pastora Noria Hidalgo, que aunque ya partió con el Señor, pues nos dejó grandes enseñanzas. Pastor, continuamos hablando de metodismo y ya que trajimos la experiencia de Noria también a nuestro espacio, una pastora del metodismo en Cuba, pues quisiera preguntarle cómo llega el metodismo a nuestra isla. Sí, el metodismo llega de una manera interesante. Fue en los años en la lucha de independencia, donde muchos patriotas cubanos tuvieron que huir de la isla y estar en el exilio en Estados Unidos. La colonia española había arreciado, muchos para salvar su vida tuvieron que irse al exilio. En la mente de muchos de estos patriotas estaba la Iglesia Católica como un cuerpo represivo que influía o que respondía a los intereses de la colonia más que a los intereses del pueblo, pero al llegar a Cayo Hueso, Tampa y en algunos otros lugares de la Florida, que fue donde mayormente residieron estos exiliados, la iglesia metodista y otras iglesias evangélicas acogieron a estos patriotas y les enseñaron y les mostraron el evangelio puro, el evangelio verdadero, y muchos de estos regresaron entonces a Cuba, ya no solamente como patriotas, sino como evangelistas, como misioneros a predicar el evangelio. El primer culto metodista se da en el Hotel Saratoga en La Habana, y fue en la primera vez que se da un culto evangélico en La Habana, que no fuera católico. Y la iglesia metodista, el primer templo evangélico que se construye en Cuba es un templo metodista, el templo metodista de Matanzas, y fue algo extraordinario. Y muchos de estos patriotas comenzaron a regresar ya no con armas, sino con la Biblia para predicar el evangelio. Así se comienza brevemente, luego se establecen algunas pequeñas congregaciones en La Habana, en Cienfuegos, en Santiago de Cuba, en Manzanillo aquí cerca,
se ordenan pastores y con el tiempo llegamos a ser parte de la conferencia anual de la Florida. Pastor, ¿cuándo fuimos completamente autónomos, o sea, los metodistas cubanos? Sí, cuando triunfa la revolución, las tensiones políticas entre los dos países llevaron nos forzaron a la autonomía. Nos forzaron a la autonomía. Ya muchos de los pastores, misioneros y que ocupaban cargos de importancia en la isla eran misioneros americanos que tuvieron que irse para Estados Unidos. Un gran % de pastores y misioneros regresaron. La comunicación era bien difícil y entonces se decide celebrar la conferencia de autonomía, que fue un 24 de febrero de 1968. Se celebra la conferencia de autonomía en la isla de Cuba. Y de ahí crecimos o surgimos como Iglesia Metodista de Cuba. ¿Cuánto se ha crecido desde que ya vimos materializada esa autonomía hasta nuestros días? Realmente se ha crecido bastante. Ha crecido bastante. Esos primeros años fueron bien difíciles. Muchos templos estaban cerrados porque no había pastores. Muchas casas pastorales también cerradas porque no habían pastores. Y poco a poco se fue haciendo un llamado a jóvenes y a personas para que ocuparan cargos pastorales. El obispo Armando Rodríguez, que fue el primer obispo activo de la Iglesia Metodista en Cuba, hizo muchas campañas y muchas cosas para mantener vivo el metodismo en Cuba. Y con el tiempo fuimos creciendo. Hoy en día, recuerdo cuando yo empecé en el pastorado, el distrito Sierra Maestra comprendía las provincias de Granma, Santiago y Guantánamo. Eran 3 provincias. Y entre las 3 provincias no llegábamos a 10 iglesias. Éramos 9, 2 en Santiago, 2 en Guantánamo y 4 o 5 aquí en Granma. 5 iglesias en Granma, 9 en total. Hoy por hoy, cada una de estas provincias es un distrito. Solamente en Granma tenemos ya 50 iglesias establecidas. En Santiago hay como 20 y pico de iglesias establecidas, igual que en Guantánamo. Se ha crecido mucho. Antes teníamos la dificultad de que no había pastores para llenar los cargos pastorales. Ahora lo que no hay es cargos pastorales para tantos jóvenes y personas que desean ser pastores. Así mismo, porque además también la Iglesia Metodista tiene su propio seminario y forma a sus pastores. Y se hacen también muchísimos seminarios locales que van de alguna manera pues abriendo el camino a la formación de ministerios pastorales y que los involucran para misiones, para casas células, los orientan, los guían, les dan los principios que se deben desde el punto de vista o sea de enseñanza y conocimiento, pues que deben regir también la práctica de su ministerio dentro de grupos reducidos de personas. Y ahora que estamos hablando del crecimiento de la Iglesia Metodista, de la cantidad de pastores que se han logrado formar y que han salido al ministerio pastoral y que hoy han levantado también muchas iglesias, pues ¿qué le parece si conocemos el testimonio de uno de esos pastores en el segmento En Contacto con? ¿Le parece? Amén. Entonces nos vamos con el pastor Arnaldo, que estuvo hasta hace muy poco tiempo en el Tabernáculo de la Unción en la ciudad de Camagüey, pero que anteriormente había estado en Imías, provincia de Guantánamo. Allí en Imías tuvo que pasar muchísimas situaciones difíciles, por ejemplo, enfrentar junto a su congregación la destrucción de un templo después de haber pasado un evento ciclónico por esa localidad. Ahora se encuentra en el municipio de Niquero, en una de las grandes iglesias que tiene el distrito Sierra Maestra acá en la provincia de Granma. Entonces escuchemos el criterio del pastor Arnaldo en el segmento En Contacto con él. También nos habla de su experiencia como pastor metodista.
te bendiga, hermano. Te saluda el pastor Arnaldo desde Cuba, Niquero. Bendigo a todos aquellos que están viéndonos, que van a ver el programa de Viva Cristo TV de nuestro amigo Juan Adamés. Los bendecimos en el nombre del Señor y agradecidos por tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Se me ha preguntado por qué soy metodista. Bueno, la iglesia metodista en Cuba es una gran bendición. Dios está con nosotros. ¿Por qué soy metodista? Porque somos la herencia. La iglesia metodista es la herencia de un avivamiento ocurrido en los tiempos de John Wesley en Inglaterra. Es decir, que al estar en la iglesia metodista estamos siendo partícipes de un avivamiento histórico y un mover del Espíritu Santo que ha traído la salvación a miles de almas. Agradecido al Señor por ser metodista cubano, y he tenido la oportunidad de trabajar junto a nuestro obispo Ricardo Pereira, un hombre del Espíritu, un hombre de Dios, que a pastores jóvenes como a mí nos ha enseñado a caminar por las sendas del Espíritu. El metodismo en Cuba es un metodismo encendido, lleno del fuego del Espíritu Santo, donde en nuestros ministerios vemos testimonios de sanidad, de liberación, testimonios de conversiones. Dios está engrandeciendo su obra en medio de nosotros. Y sabemos que el metodismo cubano tiene mucho futuro, porque mientras haya hombres y mujeres que deseen servir a Dios de corazón, sé que Dios se va a glorificar en gran manera. Ser metodista es una bendición. Es una iglesia vital, equilibrada, muy asentada para estos tiempos que estamos viviendo, y sé que Dios nos va a respaldar con su amor y su bendición. Esta oportunidad que Dios nos ha dado de servir en la iglesia metodista la queremos aprovechar y amar al Señor y servirle con todo el corazón. Así que qué bendición compartir contigo hoy. Gracias a los hermanos de la iglesia de Bayamo, a Catiusca. Que Dios te bendiga. Al reverendo Orímar. Los bendecimos, nuestros hermanos en Cristo. Gracias por esta oportunidad. Y en el nombre del Señor te bendecimos desde Cuba, desde Niquero, dándole gracias a Dios por tu vida, por tu familia, y que el Señor te respalde siempre. Amén. Muchísimas gracias al pastor Arnaldo por este segmento En Contacto Con. Pastor, usted ahorita hablaba del obispo Armando Rodríguez, pero ya el metodismo en la isla ha tenido 4 obispos. Entonces, ¿nos puede mencionar a cada uno de ellos y decirnos específicamente cuál es la visión actual del obispo Ricardo Pereira Díaz? Sí, cuando se celebra la autonomía, el primer obispo activo fue Armando Rodríguez, que estuvo como por 20 años de obispado. Y creo que fue un obispado bien fuerte. Tuvo que enfrentar la confiscación de algunos templos, casas pastorales, de cerrar algunos porque no tenían pastores. Y fue un ministerio bien fuerte, pero bueno, Dios sabe a quién pone en cada momento. Luego, cuando él termina su obispado, la iglesia estuvo dirigida un año por 2 vicepresidentes, porque no hubo elección de obispo, que fueron Roy Rodríguez y Joel Ajo, los vicepresidentes, los 2 presidentes que estuvieron dirigiendo la iglesia durante ese año, y luego se elige a Joel Ajo como obispo, que estuvo 4 años. Después, curiosamente, cuando termina Joel Ajo su obispado de 4 años, hubo otro año más de que no hubo elección de obispo, y entonces estuvieron Roy Rodríguez y Gustavo Cruz como presidentes de la iglesia, vicepresidentes, dirigiendo por un año. Y entonces es electo Gustavo Cruz como obispo en el próximo año. Y después de Gustavo Cruz fue electo el obispo actual Ricardo Pereira, que ya lleva 20 años de ministerio, 21 años. Ha sido un tiempo extraordinario. Realmente Dios ha bendecido a la iglesia metodista bajo el liderazgo del obispo Ricardo Pereira. Y la perspectiva que él tiene es la misma desde el principio. Cuando él recibió el obispado, él
dice que Dios le habló que era para evangelizar la isla. Recuerdo cuando empezamos en el año 99, el obispado de Ricardo, eran pocas iglesias. No se hablaba incluso de casas célula. Creo que eran cerca de 90, no más de 100 templos en toda la isla. Hoy por hoy somos más de 400 iglesias. La conferencia anual inmensa, no cabemos ya en el campamento Canaán. La conferencia general, hubo que agrandar la cantidad de delegados porque ya se hacían muy pequeños los delegados para la cantidad de miembros que tiene la iglesia. Y la visión del obispo es evangelizar la isla entera, que en cada pueblo, en cada municipio, en cada consejo popular haya una iglesia metodista o por lo menos presencia metodista en toda la isla. Y bien que se ha avanzado en ese propósito, porque ahora que usted da el dato de más de 400 iglesias metodistas en toda la isla, pues yo rápido hice un cálculo y teniendo en cuenta, si hablamos de distribución demográfica, entonces estamos hablando de aproximadamente una iglesia por cada 3 kilómetros, porque Cuba tiene poco más de 1000 kilómetros en extensión territorial, entonces estamos hablando de 400, más o menos cada 3 kilómetros en la isla hay una iglesia metodista, mire usted qué bien. Entonces eso nos dice mucho de la función evangelística que está cumpliendo el metodismo dentro de la isla de Cuba. También usted decía algo, que el obispo Ricardo Pereira ha sido un hombre muy sabio, nos ha unido mucho. Como dice nuestro obispo, somos un solo pueblo, desde Dan hasta Berseba, pues entonces somos un único pueblo también en la actualidad. Y este sentir que ha transmitido el obispo ha sido un sentir general, desde el oriente hasta el occidente del país, y creo que bien que ha funcionado, ¿verdad, pastor? Sí, realmente el liderazgo del obispo Ricardo ha sido tremendo. Ha unido a la iglesia. Hoy podemos decir que somos una iglesia fuerte, una iglesia que no ha perdido el propósito de Dios, una iglesia que evangeliza, una iglesia que se puede decir que no sé si en Cuba o en Centroamérica ha tenido uno de los crecimientos más grandes. Hay muchos testimonios de todo lo que Dios está haciendo a través de la isla, en las iglesias metodistas. Hemos logrado llegar a lugares intrincados, ya no sea una iglesia, pero sí una célula, sí una misión. Hemos alcanzado a tanta gente. Hoy somos más de 40,000 miembros, realmente, y la meta es, como te decía, en cada municipio, en cada pueblo, en cada ciudad cabecera, tener una iglesia metodista, que ya falta poco. Sí, en el caso del distrito Sierra Maestra, pues creo que en el municipio... Faltaba, en la última conferencia general, faltaba Jihuaní, que ya tenemos la iglesia, y faltaba Cautocristo, que ya también tenemos en una casa allí, y hay presencia metodista en Cautocristo. Yo creo que es un trabajo extraordinario el que se está haciendo, pero nunca va a ser suficiente. Siempre hay muchas cosas más que hacer en función de la salvación de las almas, porque de eso se trata, de que experimentemos el gozo que hay en traer personas que necesitan a Dios a los pies de nuestro Señor. Amén. Y aquí en Bayamo estamos nosotros, que la primera iglesia, está Rosa la Bayamesa, y ya estamos fundando la tercera, que es en la iglesia del Aeropuerto Viejo, que si Dios quiere pronto ya se constituirá iglesia también. Bueno, entonces vamos a tratar de contactar con nuestro obispo. ¿Qué le parece? Creo que él también tiene un buen mensaje para darnos ahora en casi el cierre de nuestro programa. Durante los últimos 22 años he tenido el honor de ser el obispo de la Iglesia Metodista en Cuba, continuador de esta herencia wesleyana del corazón ardiente. Nuestra visión, nuestro proyecto, a lo largo de estos años,
y todavía en el futuro es llenar a Cuba de iglesias y misiones metodistas, hombres y mujeres que enseñen el Evangelio y que llenen a nuestro pueblo de la verdad bíblica. Nuestro amor y cariño a la iglesia de Bayamo y sus ministerios. Amén. Muchísimas gracias al obispo Ricardo Pereira, obispo de la Iglesia Metodista en Cuba, por casi cerrar nuestro programa con ese criterio extraordinario para nuestro pueblo. Pastor, momento final ya del programa para dar un mensaje sobre el tema que hoy hemos abordado, el metodismo. Realmente estoy muy agradecido de la Iglesia Metodista. Fue donde conocí a Cristo y he crecido como cristiano y como pastor. Al pueblo metodista, que no se desaliente, que se anime, que sigan buscando a Dios, que sigan llenándose de su presencia y que la visión de llenar esta isla preciosa del Evangelio de Jesucristo no se pierda, sino que podamos continuar siendo una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia en el poder del Espíritu para alcanzar la mayor cantidad posible de vidas para Cristo. Así mismo, y que ese sea el pensamiento de los metodistas en cualquier parte del mundo. Y que los metodistas además podamos involucrar a cualquier creyente de cualquier denominación, porque se trata también de unirnos como un único pueblo. La cabeza, el cuerpo, las extremidades, las piernas, todo tiene que estar en función de la extensión del Evangelio. Todos somos un único pueblo. Muchísimas gracias a mi pastor por habernos acompañado en este programa y por supuesto gracias a usted. Pero antes de despedirle, nos vamos con una pausa musical. Vivió y su gloria mostró. Él es la luz, verbo de Dios. Nadie como él a la muerte venció. Y yo confío, espero, yo aguardo su promesa. No tengo dudas, nunca ha fallado. Él vuelve por su iglesia, se acerca el día su venida, no dudes tan certeza, vive tranquilo, él ha vencido y vuelve.
Así estamos cerrando nuestro programa por hoy. Qué placer saber que usted nos acompañó hasta el final porque conoció un poquito de la historia del metodismo en el mundo y especialmente del metodismo en la isla de Cuba. Me voy a despedir hasta la próxima semana. Mire, la invitación es a que usted regrese porque siempre vamos a estar abordando un tema que nos interesa como comunidad cristiana, pero también le dejo una recomendación. Recuerde que el mundo nos va a ofrecer muchas opciones. Pero ante las opciones que tiene el mundo, nosotros tenemos un único camino y es el que nos trazó Dios. Entonces, vaya por esa senda para que pueda alcanzar abundancia de vida y sobre todo, vida eterna. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces le deseo bendiciones.